con esta hermosa cortina comenzamos otro programa de Ateneo en el Aire, en este programa hablamos de política, de cultura, de temas sociales, de nuestra provincia, de nuestra patria, de nuestra región. Va todos los miércoles de 21 a 22 horas por esta radio, la radio de la Universidad Nacional de Salta. Mi nombre es Fernando Tilca, soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad. También trabajo en el INENCO. Bueno, hoy estamos en el programa. Vino uno de los productores del programa, Gustavo González. Él es ingeniero electrónico, militante político del peronismo de quizás toda la vida o toda la vida, de los últimos 50 años. De toda la vida. No, soy menor que... Gustavo, ¿cómo te va? Hola Gustavo, bienvenido. Buenas noches a la audiencia, un gusto estar acá con los compañeros y las compañeras. Un placer estar en Radio UNSA. Bien, Gustavo va a hablar algo sobre el Indio Solari, ¿no? Al inicio del programa vamos a hacer un homenaje muy querido de nuestra parte, un humilde homenaje al indio. Bueno, está también con nosotros Georgina Parpagnoli. Ella es trabajadora en artes escénicas en varios rubros y licenciada en lengua francesa en la Universidad Nacional de Tucumán. Para dentro de unos meses me lo voy a aprender de memoria. Ay, Fernando. ¿Cómo andás, Sergio? Buenas noches, Fernando. Gracias por presentarme tan bien. ¿Y de qué vas a hablar? Voy a hablar de un libro que es un ensayo maravilloso, no voy a decir el título ahora, es un libro que tiene que ver con los libros. Ah, bueno, muy bien. También está con nosotros Alejandro Gravanago. Él es médico y escritor. ¿Qué decís, Alejandro? Buenas noches, compañeros. Desde acá saludamos como siempre a todos los compañeros de Ateneo Pueblo y a toda la comunidad de Salta en esta noche fría, y vamos a hablar de lo tangencial y lo trascendente. Ajá. Muy bien. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces con nuestro homenaje al Indio Solari. Queremos rendir homenaje a una persona muy grande realmente que murió el viernes pasado. Al enterarme de la noticia de su muerte sentí una profunda tristeza, como muchos de los argentinos, y luego con las horas, con los días, esta tristeza se fue transformando en agradecimiento. ¿A quién o a quiénes el agradecimiento? Bueno, en primer lugar al Indio Solari, a Carlos Alberto Solari, por haber sido quien fue, por haber hecho lo que hizo. El Indio para mí fue el artista más grande del rock de Argentina de todos los tiempos, así como, pero no lo digo esto porque murió hace pocos días, ¿no? Hace años que lo pienso, y así como, qué sé yo, Gardel es el más grande artista en el tango, y Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa los más grandes artistas en el folclore. Bueno, él lo fue en el rock nacional. ¿A quién más quisiera agradecer? También a la familia del Indio Solari, que pidió a los organizadores del funeral que pudieran despedirse del Indio, hasta el último de las personas que fue a despedirse en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Y el último, precisamente, según decía uno de las personas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se despidió a eso de las 5 o 6 de la mañana del día lunes. Recordemos que el velorio del Indio comenzó el domingo por la mañana. También agradecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que puso seguridad en esa despedida para
cuidar a la gente, para evitar desmanes y no para golpear o reprimir, como debería ser, ¿no? de parte de cualquier gobierno. Y precisamente el homenaje al indio fue algo histórico y algo muy, muy conmovedor y sin ningún tipo de malos incidentes. También quiero agradecer y mucho a todas aquellas personas que fueron a los recitales del indio, los miles y miles, porque estas miles de personas y el indio en cada uno de sus recitales formaban un solo cuerpo. Y estas personas que fueron a los distintos recitales a lo largo de estos años que pudimos disfrutar de los recitales del Indio Solari, hicieron posible justamente ese espectáculo impresionante. Si recordamos, el último, creo que fue el último, el de Olavarría, había unas 500.000 personas, y ya los recitales del Indio no se podían hacer en un estadio ni en un hipódromo, tenía que ser en campo abierto por la cantidad de gente. Bueno, ahora nuestro compañero Gustavo González nos va a decir unas palabras que escribió sobre el Indio Solari. Es medio difícil escribir para alguien que escribía tan bien como el indio, ¿no? Pero bueno, hay una amiga que acostumbra a leer los obituarios de los diarios, no me pregunten por qué lo hace. Tal vez se hubiera encontrado con un aviso que hubiera dicho: el viernes 5 de junio murió Carlos Solari, músico de rock. Lo despiden sus familiares y amigos, algo así como 1 millón. Pero la verdad es que nadie se enteró de la muerte de Carlos Solari por el aviso de un diario. Como ocurrió durante toda su vida artística, la noticia de su muerte pasó de boca en boca, de mensaje en mensaje, de celular a celular. No llegó a la mayoría a través de un comunicado oficial, ni de una portada, ni de un obituario. Llegó con una frase sencilla y conmovedora: se murió el indio. Las primeras imágenes de gente llorando, de periodistas quebrándose al aire, comenzaron a llenar las pantallas del país. Se murió el indio. Cuando una persona logra tocar la fibra íntima de millones, deja de ser un tipo con nombre y apellido. Deja de ser un músico de rock, deja de ser un jugador de fútbol o un político. Se convierte en otra cosa. Comparando con los anteriores, quizá lo que le diferenció al indio de los otros es que una parte importante de la sociedad no sabía quién era el indio. ¿Te pasaba eso? Muchos lo lloraban y había algunos que decían: che, no es exagerado, ¿quién es el indio? Hasta hoy en la mañana lo escuchaba a un periodista que se autodenomina progre, reconocer que nunca había escuchado sus canciones y que la estaba escuchando ahora, ni seguido su historia. Y por eso no entendía muy bien este amor de millones. Ahí quizá está la diferencia del indio. El indio nunca salió en televisión para promocionar un recital. Nunca hizo una gira de programas de radio para presentar un disco. Nunca tuvo prensa paga. Como decía uno de sus seguidores, que lloraba amargamente frente a una cámara: el indio nos habló al oído, a cada uno, y nos mejoró. Y eso de hablar al oído explica en parte este gran amor. El indio no entró en nuestras vidas como entraron otros ídolos. Carlos Solari se convirtió en el indio a pesar del sistema. Se hizo popular a través de una red social que no funciona en ninguna aplicación de celular. Porque cada vez que tomaba un colectivo para ir al trabajo, para ir a la escuela, y pasaba frente a una pared mal pintada, encontrabas una frase firmada por un tal PR, Patricio Rey, y te quedabas pensando, ¿quién era Patricio Rey? Porque todo, por lo menos en mi inicio, yo pensé que Patricio Rey era un integrante de la banda. Y leía: si no hay amor, que no haya nada. Y sonreías porque algo te recordaba esa frase. El lujo es vulgaridad. O aquella otra frase que te hizo discutir con un amigo porque era demasiado polémica: todo preso es político. La otra que decía: vivir solo cuesta vida. O esa que hablaba de caballos que se mueren potros sin galopar. Que estuvieran bien o mal, que fueran ciertas o equivocadas, hoy ya no importa. Te hacían pensar, te hablaban al oído, te tocaban alguna fibra profunda del ser. Así se metió el indio en el pueblo. Por eso esta gente no salió a llorar solamente a un músico de rock. Salió a llorar
a uno propio, a un igual, a un amigo, a un familiar. Se murió el indio. La despedida son esos dolores dulces, decía una de sus canciones. Se murió el indio. O tal vez no. Tal vez se murió Carlos Solari. Porque como también escribió alguna vez, nadie es capaz de matarte en mi alma. Qué hermoso. Oh, espectacular. Espectacular. Emocionante, Gustavo. Sí, Gustavo, muchas gracias. Muy emocionante. Sí, es verdad. Bueno, nosotros... Sentí a fondo. Yo particularmente al indio lo bailé primero. Habían dos temas, Jijiji y La Bestia Pop, que eran muy conocidos en boliches. Y después lo descubrí en los grafitis. Qué bárbaro, ¿no? Vos veías grafitis y decías, ¿quién es que escribe tan bien? Eso de lujo es vulgaridad, eso yo no sabía que era del indio. Es precioso. Él lo tiene en un tema. Eso es otra cosa que te motiva cuando vos empezás a meterte en la vida del indio o en las canciones del indio. Que querés saber qué dice, qué quiere decir. Y si entras a internet vas a ver que cada uno interpreta una cosa distinta de lo que dice el indio. Ahí está. Bien. De ahí el poeta. De ahí el poeta. De ahí el poeta. De ahí el poeta. Maravilloso, Gustavo. Bueno, fue nuestro homenaje de este programa a un grande, a un compañero realmente, como fue el indio. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la columna cultural a cargo de Georgina Parpagnoli. Bueno, buenas noches a todos y todas. Hoy quiero hablar sobre un libro brillante, extraordinario, y no es solo una opinión mía personal, cuya primera edición es de septiembre del 2019, o sea, un libro reciente. Es un ensayo de 449 páginas con un título precioso: El infinito en un junco. Su autora es Irene Vallejo, reconocida filóloga, historiadora y escritora española, nacida en el 1979, y esta obra está considerada unánimemente como una carta de amor a los libros y a la historia de su creación y su conservación. Impresionante, traducido a más de 35 idiomas, del 19 acá, y editado en 50 países. Recibió premios del Nacional de Ensayo en el 2020, el Premio Aragón 2021 y el Premio Letras Aragonesas en el 2023. Lo maravilloso de este libro es su escritura, una escritura liviana, encantadora, cálida, fácil de seguir, sin alardes eruditos, a pesar de la enorme cantidad de datos y de historia que aporta, ¿no? Es un libro que, como dice la contratapa de la edición, dice en los libros, ese artefacto por el cual las palabras pudieron viajar en el espacio y en el tiempo. Y en el libro además hay un hilo que une los clásicos, que prácticamente no se leen ahora, con el vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales. Lo más impresionante estuve escuchando entrevistas de Irene, que es una persona encantadora, y es impresionante escuchar las circunstancias en que este libro fue escrito. Irene dice que cuando ella encaró la escritura de El infinito en un junco, en el 2019, sintió que era su despedida como escritora, el fin de su sueño en la escritura, porque fue escrito entre su casa y el hospital, donde cuidaba a su niño recién nacido con graves problemas de salud. Ella dice: el infinito en un junco me permitió atravesar y darle otro sostén a esta etapa durísima, pero para mí, con este hijito que precisaba toda mi dedicación, era el fin de mi carrera como escritora. Y miren lo que ocurrió. Bueno, dice, primero allí entendí que yo cuidaba a mi hijo, los médicos nos cuidaban y los libros, una vez más, me salvaban la vida. Pero increíblemente
todo se abrió, al contrario, fue el inicio de una explosión mundial de su libro, y empezaron los viajes, los encuentros en distintos lugares del planeta, virtualmente y en presencia, y dice ella que se encontró con una comunidad lectora, amante de las historias, una pequeña, gran minoría, en todos los puntos del planeta, que se comunicaban, hablaban, soñaban, en un momento en que supuestamente los libros están destinados a desaparecer. Entonces, la palabra, y además el libro se volvió palabra, comunicación, entre toda la gente que amó el libro, que quería saber más sobre ella. Se intercambiaron gran cantidad de reuniones que fueron haciendo crecer el libro desde la palabra. Entonces, un dato interesante, que hay montones de datos maravillosos en el libro, pero el libro también reivindica en muchos pasajes el rol de las mujeres en la historia de la cultura, en la literatura, y cuenta esto, que el primer autor del mundo que firma un texto con nombre propio es una mujer. 1500 años antes de Homero, Endeudana, poeta y escritora, escribió un conjunto de himnos cuyos ecos resuenan todavía en los salmos de la Biblia. Era hija del rey Sargón I de Akkad, que unificó la Mesopotamia central y meridional en un gran imperio. Y cuando en el siglo XX, recién en el siglo XX, los estudiosos rescataron pedazos de sus poemas, la nombraron como el Shakespeare de la literatura sumeria, por la calidad de sus escritos. Poderosa y audaz, se llegó a participar en la agitada lucha política de su época y sufrió, por eso, el castigo del exilio y la nostalgia. ¿Les suena? ¿No? Suena conocido. Este prometedor comienzo, dice Irene, no tuvo continuación. La Odisea nos presenta al adolescente Telémaco mandando a callar a su madre Penélope, porque su palabra no debe ser escuchada en público. Y esto es así durante muchos siglos, hasta mediados del siglo XIX, un poco hacia el final del siglo XIX, y en el XX, donde las mujeres por primera vez pueden empezar a firmar sus propios escritos con sus nombres. Antes de eso, muy esporádicamente eso era posible. Así que, bueno, lean ese libro, porque verdaderamente es un gozo, es una historia de la cultura y de la civilización, y además está escrito por una mujer que es extraordinariamente formada, pero al mismo tiempo dulce, entretenida y, bueno, fascinante. Y antes de terminar el bloque, les paso algunos avisos de la cultura salteña. Bueno, como siempre, consulten la cartelera de Teatro en Salta, @Teatro en Salta, Instagram y Facebook, y teatroensalta.com.ar. El día 11 de junio a las 22 vuelven los jams de dibujo al local de la figura de la ninfa en Alsina 931. Lleve, si quiere participar, sus propios materiales, haga su reserva previa y la actividad tiene un costo de 12.000 pesos. Y el 12, 13 y 14 de junio se va a llevar a cabo entre las 20 y las 23:30 el evento Infernales Fest 2026 en el predio del Universitario Rugby Club, con la presencia de La Conga, Ratones Paranoicos y Konstantin Sibol, que es un disc-jockey de Europa, y otros artistas vinculados a la escena urbana. La presencia local se destacará con la presencia de Perro Ciego. Georgina, ¿y puedes repetir el nombre del libro del que hablaste al principio? El infinito en un junco. Bien. El junco porque de allí salieron los papiros, digamos, que son uno de los soportes históricos del libro. Georgina, me despierta una primera reflexión que tiene que ver con las épocas y la geografía. Justamente
en la Mesopotamia asiática, donde nace la escritura, y ahí viene esta primera escritura, aporte literario, inicio literario de una mujer, y es lo que el Leviatán, decadente, medieval, occidental, está pretendiendo acallar después de 6.000 años, 4.000 años antes de Cristo y los 2.000 de la era cristiana. Otra vez vuelan los misiles hacia esa región que tanta luz brindó a una humanidad naciente. Claro. Gustavo, ¿querías? Sí, quería hablar acerca de los avisos. El sábado 13, 16 horas, en la Usina Cultural Salta, hay un tributo al indio. Desde las 4 de la tarde, fanáticos y amantes del rock nacional podrán disfrutar de una jornada especial dedicada al legado de Carlos Alberto, el Indio Solari. Bien, gracias. Buenísimo. Es gratis. Gratis, muy bien. Para los y las oyentes que quieran hacer alguna pregunta o alguna observación, les dejo el número de celular para que puedan enviar un mensaje escrito por WhatsApp. El número es 387-513-7531. Repito, 3875-137531. Bien, vamos a escuchar un tema musical de quién, del Indio, uno de los temas musicales que cantó en el recital en Olavarría. Como es un tema relativamente largo, 4 o 5 minutos, creo que tenemos tiempo de escucharlo. Muy bien, continuamos con este programa, Ateneo en el aire. Voy a repetir el número de celular para que manden por WhatsApp algunas preguntas u observaciones escritas. 3875-137531. Y si hay preguntas o si hay observaciones, las leeremos al final del programa. Vamos a continuar con la columna de Alejandro Gravanago. Adelante, por favor. Gracias. Lo tangencial y lo trascendente. De la insoportable levedad del ser del checo Milán Kundera a la insoportable levedad de los argentinos de darle tanta importancia a lo tangencial y poca y relativa importancia a los hechos trascendentes. Yo no miro programas políticos, yo miro MasterChef, suele decir el argentino medio, con presunción altiva, hastiado, con presunción de superado, esquivo a las duras verdades, hasta que despierta con las manos vacías. ¿A qué viene esta introducción? Viene a que esta semana comienza el Mundial de Fútbol. Marx, Carlos Marx, señaló a la religión como el opio de los pueblos. Hoy la religión popular es el fútbol. El fútbol, ese juego noble y genuino que es capaz de despertar el interés lúdico en la niñez. El fútbol, esa actividad psicomotriz tan natural como lo es al hombre y a la mujer correr tras una pelota que rueda. Pero la actividad futbolera tiene dos vertientes. Por un lado, un mecanismo soporífero y por otro es una herramienta aspiracional, una virtual escalera de ascenso social. Miles de niños y niñas y adolescentes abordan la actividad futbolística y en algún momento pasan del juego a la aspiración profesional. Mientras tanto y en simultáneo, millones de argentinos involucionamos, unos en tribunas entre cánticos, vinchas, banderas y bengalas, defendiendo con ardor nuestros colores. Otros nos anestesiamos más de 2 veces a la semana la ñata contra la pantalla.
van campeonatos y campeonatos, campeonato de la Liga Profesional, Sudamericano, campeonato de Libertadores, Champions League, Mundial. Miles de pequeños van quedando en el camino. Ellos no serán ni el 9 de Boca ni el 9 de River. Y otros miles quedarán a mitad de camino sin dar el pine para el profesionalismo del fútbol. Y no será la solución de su vida. Muchos de los aspirantes al profesionalismo, entre los 20 y los 30 años, se van quedando con las manos vacías. El profesionalismo, mediante el éxito, será el medio de vida para estrellas rutilantes y para revistas que, según su sagacidad y su suerte, alcanzarán la magnificencia y departirán con jeques. Estos son los dirigentes. Dos propósitos tiene la actividad futbolera: el control de masa y el descarte despiadado de millones de aspirantes al que solo arriban un puñado, como en la vida, como en este mundo infame capitalista, en el cual son muchos muy pobres y muy pocos muy ricos. Y asido a la baranda para no caer al vacío, una clase media que nunca entiende de qué se trata. Así es este mundo engañador y ladino, que promete consumismo sin consumo, oportunidades sin equidad, educación sin escuelas ni universidades, salud sin hábitat ni hospitales, trabajo con desocupación, ocupación sin salario digno, futuro sin presente, proyección sin identidad. El fútbol es la moneda manifiesta del sistema. Del lado B, la frustración y las carencias. Del lado A, los magníficos estadios, los viajes en aviones, los jugadores convertidos en sex symbol, el glamour de los nuevos ricos y la idolatría. La idolatría, decimos. El endiosamiento fue el extremo al que se llegó con nuestro máximo referente de fútbol, Diego Armando Maradona. Pues no hay mayor sacrilegio que la deshumanización de la persona. ¿Cuánto mal le hizo el negocio a nuestro Diego? Lo elevó al cenit, lo sumió en una confusión existencial, lo alejó de la condición terrenal y lo hundió en el desamparo. Lo que sobrevino fue el extremo del mercantilismo. Diego quedó en manos de quienes un día lo vieron más negocio muerto que vivo. El fútbol entusiasma, el fútbol entretiene, excita, obtura los problemas, transformando en somnífero para millones de argentinos que dejan de ver las causas porque sus oportunidades se van apagando. El fútbol, al ritmo de los goles, de los campeonatos, de los conflictos crecientes, de los negocios desmesurados, va anestesiando los sueños de grandes y de chicos, quienes son nubilados en el jolgorio, vamos perdiendo la posibilidad de nacer, crecer y morir en una patria grande y con lugar para todos. El fútbol parece todo, cuando parece todo, contribuye a la bulia, esa abulia capaz de hacer creer que de malas medidas se obtendrán cosas buenas, que con la clausura de derechos sobrevendrá el bienestar. Cuidado, el duende del mal ya lo dijo, las malas prácticas, los daños
se hacen en enero, cuando la gente está de vacaciones, cuando el pueblo está distraído. No le demos vacaciones a nuestro intelecto ni a nuestros sentimientos, porque el mundial es ahora, en nuestro invierno. El mundial es un buen momento para hacer maldades. 40 días dura el mundial de fútbol, más del 10% de los días del año. Cuidado, guarda, diría alguien medio maleducado, que el final no nos encuentre sin jubilaciones, sin pensiones, sin trabajo, con menos salarios y más pobre. El mundial de fútbol es un flor de entretenimiento. Siempre el entretenimiento, la distracción, el embobamiento viene del norte. Puede que así sea porque estamos en el sur del sur. Puede que esta vez el fútbol sea literalmente el vehículo de distracción para que con su pitada final el 19 de julio nos encuentre como Dios nos trajo al mundo, buscando qué trole y qué tomar para seguir. Cada mundial, la enseña patria se transforma en camiseta y la Argentina deja de ser un país para ser una selección. Que la perturbación del acontecimiento no continuemos dando palazos de ciego ni pasos de extraviado. Que el espíritu de cuerpo de la nación no se sacrifique en vanos objetivos y altivo se eleve sobre las acechanzas y se encolumne tras la defensa de lo propio. Vamos, argentinos, que con la celeste y blanca en la piel nos levantemos orgullosos a la faz de la tierra. Vamos, argentinos, que conducidos por los mejores dirigentes, los más honestos y patriotas, ganaremos la pulseada de la historia, aquella, la de siempre, la de liberación o dependencia. Vamos, argentino, por lo que es de todos, por una vida justa con dignidad y alegría. Vamos, argentinos, todavía, gritemos abrazados nuestros goles, sin dejar de ver que solo se trata de un partido de fútbol, que la pelota puede ir adentro o afuera, que en ese hecho fortuito no nos va la vida. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Mío? Sí. No, sí, coincido. El fútbol es entretenimiento. Pero con fútbol o sin fútbol, vos tenés este gobierno, no va a cambiar este gobierno. Hay que trabajar de otra manera también. Y lo que uno rescata siempre de estas manifestaciones populares es que llega a todo el mundo. Al que está desocupado también le da una alegría, al que está pobre también le da una alegría y un respiro. A veces pasa por eso, ¿no? A mí me cuestionan a veces que decís 90 minutos estás pensando solamente en que la pelotita entre. Y sí, son 90 minutos en donde me olvido de todos los problemas que tengo. Me olvido de que Milei es presidente, de que no tengo trabajo, de que me cuesta llegar a fin de mes. Ese descanso también me ayuda. Y sí, después lo que vos decís, la FIFA y toda la mafia que hay en el fútbol, eso es cierto y sabemos que es así, ¿no? Georgina, ¿qué querías decir? No, bueno, yo no soy futbolera, además nunca pude encontrar a alguien que me explique el reglamento del fútbol. Cuando la pelota pasa la raya blanca del arco. Eso entendí. Bueno. Lo demás. El Orsay no vamos a tratar de explicar. No es que yo por ahí me puedo prender y ver un partido y entusiasmarme con lo que estoy viendo y ver cierto nivel de habilidad y las cosas, cómo se resuelven las estrategias y demás. Pero digamos, no soy fanática para nada, no pertenezco a ningún club, no adhiero. Pero sí creo que es de las pocas ceremonias comunitarias, tribales, que nos quedan en la sociedad. El fútbol y los recitales, es lo que dicen los antropólogos, ¿no? Son de los pocos lugares donde la gente se encuentra en comunidad, a veces una comunidad bastante violenta, como en el caso de las barras bravas y demás,
pero no sé quién decía que es el único lugar donde los hombres se pueden abrazar y llorar sin ningún problema en la cancha, ¿no? Y con desconocido. Y con un desconocido. Sin ninguna sospecha de su virilidad. Claro, exactamente. Yo entendí un poco de qué se trataba. Una vez en Buenos Aires hice un corto para un portal de internet y que teníamos que hacer la ola en un estadio de fútbol. Fuimos todos los extras, éramos como 500 extras, en la cancha de Huracán. Y nos pintaron, nos pusieron los sombreros. ¿Cuál es el secreto de sus ojos? No, era una publicidad. Publicidad. Y teníamos que gritar y todo lo demás, y ahí yo entendí un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la cancha? Porque nos convertimos todos en hinchas, porque había que gritar, hacer la ola, gritar los goles y todo lo demás. Nos pagaban por ese trabajo, y era una cosa bien salvaje, ¿no? Y bien primitiva, y interesante desde el punto de vista de la energía. Lo que a mí me da un poco de tristeza es cuando se convierte en como vos bien dijiste en tu exposición, en el norte, de un montón de pibes que quedan en el camino desilusionados porque no pueden llegar a eso, el afán, porque bueno, se ha convertido en un lugar de estrellato, ¿no? Una cosa que empezó siendo deporte cada vez es menos deportiva. Entonces ahí es donde y no puedo olvidarme que yo en el 78 salí a gritar en las calles el triunfo de Argentina. Como tanto, sí. Y eso me duele el corazón. Resultó irresistible la oportunidad y eso justamente trae a colación el manejo de masas y pensar que los goles se escuchaban desde los centros de tortura y de los centros de detención de los compañeros, que incluso se los sacaba a pasear para que vea lo contento que estaba el pueblo argentino. Claro, eso fue el enmascaramiento para el exterior, ¿no? de lo que era la Argentina en ese momento. Y yo me contagié, de alguna manera salimos todos a celebrar, a pesar de que teníamos compañeros que estaban desapareciendo y que la situación era tremenda, pero eso fue un instrumento, el instrumento de la dictadura para también anestesiar la protesta, ¿no? Y por eso, entonces todo tiene sus bemoles para mí, ¿no? Sí, ya que hablaron del 78, hubo algunas cuestiones muy dignas, por ejemplo, Holanda, ¿no? El equipo holandés. Algunos jugadores no vinieron al Mundial porque aquí había una dictadura sangrienta. ¡Qué maravilla! Sí, bueno, yo creo que el fútbol, como dijo alguien, no es una frase mía, es lo más importante de las cosas menos importantes. Y en muchos casos es una alegría, y es una alegría masiva, muy grande. Por ejemplo, en el Mundial de Qatar que ganó Argentina. No digo ganamos porque yo no estuve jugando, no hice ningún gol. Ganó Argentina, ganó la selección, ¿sí? Para mí fue una alegría muy grande. Y como decía Alejandro, es importante que no se adueñe de esta pasión un gobierno que está destruyendo la industria, destruyendo la ciencia y tecnología, destruyendo las pequeñas y medianas empresas, que creo que son del orden de 25.000 pymes que han cerrado en estos 2 años y pico, casi 3. ¿Por qué? Yo creo que en cada programa me gustaría decir esto, el por qué digo que eso es malo. Porque para que un país se desarrolle, para que un país tenga a su gente trabajando y además con buenos salarios, ese país tiene que desarrollar su industria. Y para desarrollar la industria hay que desarrollar la ciencia y la tecnología. Porque sin ciencia y sin tecnología es muy difícil y casi imposible desarrollar la industria. Los países desarrollados dedican un apoyo muy grande a su industria y además un presupuesto, como corresponde, a su ciencia y tecnología. Pero la gente en este momento es inevitable, ¿no? La gente no va a estar pendiente de lo que está pasando en el país. Pero por algo en el vocabulario
empezamos a escuchar no hace mucho una palabra es la hipérbole. Nosotros no hace mucho tiempo, de chico por supuesto siempre tuvimos las figuritas de los equipos de fútbol, escuchábamos los fútbol los domingos y de golpe empezó a haber fútbol viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Nos empezaron a interesar los campeonatos europeos, una superposición de partidos que hasta los que a mí me gusta el fútbol, hasta los que nos gusta, no terminamos, algo se nos pierde, los campeonatos nacional, Nacional B, el Nacional A, porque ya es a atontar a la gente, claro, y a no dejar respirar. Y hay lugares sociales que esta danza, si el partido del domingo empieza el jueves, la juntada, la cultura del aguante, de la cultura del apoyo, y el sistema sabe que con eso va sacando la atención y posibles críticos y actores sociales que se rebelen contra la situación, y va quedando del pan y circo, va quedando el circo nomás, y después, sin saber por qué, emerge la violencia entre nosotros, la violencia en el tránsito, la violencia en cualquier lugar, de manera absurda, porque el enemigo, como no sabemos dónde está el enemigo es cualquiera que pasa, y así vemos los femicidios, la violencia que hay en distintos ámbitos, el aumento de los homicidios en general y la violencia entre nosotros. Yo por ahí lo que extraño del fútbol es la rebeldía que tenía Diego Armando, que tenía Eric Cantona. Hace poco lo vi a Lamine Yamal hacer algo que va en contra de todo el sistema, y eso te da un poco de esperanza, ¿no? Levantar una bandera de un país que está sufriendo un genocidio. Palestina. Que va en contra de todo lo que te indica las buenas costumbres del negocio. Eso es lo que a veces uno extraña, ¿no? La rebeldía que antes era más frecuente, si querés, en el fútbol. Bueno, con un Messi que le da la mano a Trump, por ejemplo. Hoy se juega el campeonato del mundo, se juega en un país que está agrediendo a medio planeta, porque se llevaron puesto Libia, Siria, Egipto, Gaza, el Líbano, ahora Irán, y antes mucho menos que eso era motivo para sacar al país de la participación. Como lo hicieron con la Unión Soviética. Con Rusia ahora. Y ahora cede. Y ahora es sede. Y dice quién entra y quién no entra al país. Y en ese contexto se va a desarrollar el campeonato mundial. Para mí este mundial es un despropósito absoluto. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, de todo punto de vista, no hay que celebrar de hacer un campeonato en un país que está destruyendo la mitad del planeta y que es nuestro principal opresor en este momento a través del gobierno vendido que tenemos. ¿Y qué vamos a festejar? ¿Qué va a festejar nuestra selección? A mí me parece horrible. Bueno, sí, yo creo que lo horrible es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Con algunos equipos los está revisando como si fueran terroristas. Incluso como la selección de Irán, el gran Irán, vaya mi homenaje para Irán. La selección de Irán participa en el Mundial, se clasificó, y Estados Unidos, creo que los primeros partidos Irán juega, en México. Entonces, lo que leí, pero no sé si es cierto, ustedes me podrán corregir, que Estados Unidos no va a permitir que Irán ocupe un hotel en Estados Unidos, la selección. O sea, así es. Juega un partido y tiene que volverse a México a dormir. ¿Es así? No lo dejan pernoctar en Estados Unidos. Tiene que jugar y volver a dormir a México. Bueno, lo que pasa es que, bueno, eso ya no es el fútbol. Eso es parte de la humillación. Claro. Eso es Estados Unidos. Estados Unidos, que es el país, si hay un país terrorista en el mundo es Estados Unidos con Israel, ¿no? Lo que está haciendo Israel hoy en día es un genocidio a cielo abierto o
sin ocultar nada, en Gaza. Y hay gente que ha ido presa por decir esto que acabo de decir. Es impresionante, es una cosa que nos tiene que hacer pensar de en qué mundo estamos viviendo, o, si quieren más grave todavía, qué es esta especie, qué es nuestra especie, por la eso. especie humana, ¿no? Bueno, no sé si quieren decir algo más. Bueno, no hay tiempo para hablar de las centrales nucleares, así que si alguien quiere agregar algo, y si no, vamos al segundo tema musical. Tengo un mensaje de ¿Hay una mensaje? escuchante y oyente y que está mirando también, de Tucumán, Pamela Matsut, te manda saludos. Pamela, Está saliendo sí. muy bien. ¿Qué todos. dice? Que le está gustando el programa. Un Bueno, abrazo y muchas gracias, muy Pamela. agradecido. Un abrazo grande. ¿Algún otro comentario? ¿No? De mi parte, no. Hemos hablado bastante. Yo quería que le hagamos, todos queríamos que le hagamos este homenaje humilde al Indio Solari, a esta gran persona que fue el Indio Solari. Así que Yo quería cerrar Sí. el tema del fútbol, justamente que se le ha tenido la oportunidad el mundo de los ricoteros y de los seguidores del Indio de hacerle este homenaje, y quiero en esta oportunidad, con este punto de vista crítico, rendirle mi reconocimiento a Diego y pedirle perdón por el maltrato, y la soledad y en el que murió cuando él nos dio tantas alegrías y dijo tantas cosas claras, y con su valentía, como vos decías recién, Gustavo, enfrentó al sistema, trató de sindicalizar al fútbol mundial y pagó alto precio por su rebeldía, y siempre y nunca se desclasó, siempre fue argentino y fue peronista y cristinista. Pienso que dudo que Maradona hubiera aceptado estar en esta selección. no sé, porque Maradona era Maradona, y la selección, cuando jugó Maradona, la selección era Maradona. Ya sé, pero dudo que hubiera aceptado en esta circunstancia política que estamos viviendo y significando Estados Unidos lo que significa para el mundo. No sé si él hubiera aceptado. Yo creo que, yo creo que sí hubiera ido, y allá diría lo que tiene que decir, no se quedaría callado. Hay que acordarse que Estados Unidos lo sacó del juego a Diego. Y tiene prohibido el ingreso. Fue en el Mundial de Tenía Estados prohibido Unidos, el sí. No podría haber entrado. Ah, mira, Estaría junto con los palestinos segregados. bueno. Muy bien, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles en la radio de la universidad, a las 21 horas. Miércoles es feriado. El miércoles próximo es feriado, es el feriado provincial por la muerte de nuestro querido general Güemes. Así que será hasta dentro de 2 miércoles a las 21 horas cuando nuevamente esté en el aire el programa Ateneo en el aire. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches Gracias. a todos y todas.